Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Estamos empezando ahorita lo que es en adentrarnos ya lo que es la primera epístola de el apóstol Pablo, de San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Como vieron en la introducción de ayer, se trataron diferentes uh, formas como está dividida la carta, las partes en las que está dividida. Es una carta muy específica y obviamente acabo de poner ahí en el título. Esta va a ser la primera parte de eh, la gran necesidad de justicia de la humanidad. Es como la parte que compone capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, parte del capítulo 3 de la carta o la epístola a los romanos. La carta de los romanos, como ayer dijimos, es una carta específica, sistemática, y así lo vamos a tratar de hacer. Cuando digo específica y sistemática, no se va a tratar de un estudio bíblico, ni tampoco se va a tratar de un estudio escatológico, ni tampoco vamos a adentrarnos mucho al griego, ni al... No, vamos a tratar de llevarlo conforme va la carta y con mis comentarios intermedios, pero eh, como motivo, o es el motivo de que empecemos a leer la palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar hoy la gran necesidad de la justicia humana, y como el inciso A lo puse ahí, la necesidad de los gentiles, que es el capítulo 1 prácticamente, ¿verdad? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, vuelvo a repetirlo. Pero antes de seguir adelante, vamos a darle gracias a todos y cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes, y si alguno no lo he mencionado, por favor pongan una manito en corazón o algo, un comentario aquí en este video para que pueda yo añadirlos en la lista. Recordemos que esta lista es de las personas para este 2023. Todas las personas que tengo en esta lista vamos a estar orando por ustedes, vamos a estar poniéndolos en nuestras peticiones. Aquí en este video, en esta oportunidad que tenemos nosotros de compartir. Y obviamente digo, ¿por qué no? Si todos vamos a leer la Biblia todos los días, pues obviamente tenemos la oportunidad de también hacer una oración todos los días por ustedes. Pues le doy gracias también vamos por orden alfabético, los voy añadiendo y se va acomodando en orden alfabético. A Ave de Jesús, a Adalberto González, a Agustín Romero, a Alicia Moreno, a Amadeo Alfredo Arias, Ana Matamoros, Apolonio Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Reyes, Arturo Martínez, Billy Bryan, Celia Ponce, Cristian Leal, David M. Reynoso, Dr. Tommy Cázares, Eduardo Baena Castillejas, Ellen Ruiz, Eli Escobar Boquiño, Elvia Tapia, Estela Espinosa, la familia Leal Rodríguez completa, la familia Leal Rodríguez, todos los tíos, Frankie Andrade, Gaspar Longo, Gregorio del Rosario, Hugo Leal, Ian Esquivel Reyes, Ignacio Muñiz, un saludo para Centro Evangélico Cristiano, Irma Martínez, Isabel y José O'Neill, Israel Isi Vega, Israel Leal, Joana Escobar, Jorge Mesa, José Alfredo Leal, José Mauricio Rodríguez, Josh Perales, Julián Rodríguez, Ken Vara, Cobalski Padilla, Laura Castellanos Blázquez, Leticia Hernández, José Luis Leal, mi hermano mayor, Marcio Rodríguez, Margarita Leal, hija de mi tío Arturo Leal, saludos al tío también, Margarita Martínez, María Chaides, Mariana Aldaz, mi amada esposa, Maribel Quintana, Maricruz Leal, Mario Escobar, mi primo, Mario Preciado, Marisol Castillo, Marisol Reyes, Marta Molina, Martín Ramírez, Miguel Aldaz, Nabor Ordóñez, Naum Castillo, Nicolás Flores, Noah Laken, Oscar Arturo Méndez, Patricia Ramírez, Phil Rose, Mary Tapia, Pra López Day, Ramón Aldaz, René Perales, Rick Strong Jr., Rodolfo Esteban, maestro, Rogelio Leiva, Ronnie Chaván, Rosa Leal,
Ruth Verduzco, junto con ella David y Erika, Sara Valero, Segovia Hernández, Freddy, Cherry Leal, junto con ella David Leal, Silvia García, Silvia Hernández, Sonia Escobar, mi madre, Dios te bendiga, Teresa Moreno, Todd Innes, Tomás Sánchez, Tanjo Song, Tony Arevalo, Tony Ayala, Viri Escobar, Xochitl Baltasar, Jerry Bueso y mi hermana Yolanda Méndez. Un saludo a todos y cada uno de ellos. También les doy tiempo en este momento, también ya debe tener una Biblia con ustedes. ¿Ok? Entonces, comencemos. Y vamos con capítulo 1 del epístola del apóstol San Pablo a los romanos, del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a tratar de terminarla el día de hoy. Son 32 versículos y empezamos con la salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la restauración de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, las salutaciones de Pablo siempre son muy corteses, son siempre motivadoras. Esa es la palabra, siempre son motivadoras. Cuando Pablo habla, se identifica, declara su llamado, habla de Jesucristo de principio en casi todas se identifica identifica a Jesucristo su Señor y su Salvador, y identifica a las personas a las que va a dedicar la carta. Siempre va a hacer eso, siempre lo va a tener en cuenta, y es algo hermoso que antes se acostumbraba. No recuerdo cuándo fue la última vez que escribí una carta. Creo que una carta con una salutación como nos la enseñaron en la secundaria. Ya no se acostumbra de la manera como se hacía antes, o en este caso como se hace aquí, ya no se acostumbra. Ahora las cartas ya son textos y son muy cortos y son muy específicos. No, específicos, muy cortos y demasiado escuetos, se puede decir, escuetos. No contienen realmente el mensaje que la persona quiere decir. Sin embargo, Pablo aquí nos enseña que la salutación es entera y completa. Es una salutación, eso es un saludo, esto es una introducción a la carta y una introducción al primer capítulo. Sin embargo, aquí tiene un mar de obligaciones, no de obligaciones, un mar de bendiciones, perdón, y también obviamente le incita a los hermanos. Me gusta cuando en el capítulo 1 verso 2 dice: bueno, ya saludo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese es el verso 1, ya lo supimos, ya lo vimos. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Lo mismo hace Lucas, que identifica a Jesucristo en la genealogía. Si vemos Lucas, también identifica a Jesucristo en su genealogía como hijo de David, que viene del linaje de David, van de generación hacia atrás, y se dan cuenta que tanto María como José son del linaje de David. Y el saludo en el verso 6 nos encontramos, entre las cuales estáis también vosotros. Están todos los romanos. Recordemos quién está en Roma: judíos prosélitos, a personas que no son judías, son gentiles,
y a todos se les manda, a todos los que están en Roma. A todos dice, no más a los judíos. Verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, apartados. La palabra santo es apartado para o apartado de. Llamados a ser santos, entonces el verso 7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hace la distinción de Dios Padre y de Dios Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace esa distinción? Porque desde ahorita ya Pablo está diciéndoles, vamos a poner las cosas en claro, como dijimos ayer. Vamos a ponerlo en, no tiene uno más importancia que el otro. El Padre y el Hijo uno son. Entonces, verso 8. El deseo, dice, este va a ser el deseo de Pablo de visitar Roma. Aquí es donde verifica y aquí es donde dice, ¿verdad? Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Toda la área que es conocida hasta ese entonces, ¿sí? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, vuelvo a repetir el verso 8, con respecto a todos vosotros y de vuestra fe, de que vuestra fe, se divulga por todo el mundo. Verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Otra vez la diferencia, la distinción, Dios y su Hijo, Dios y su Hijo, ¿sí? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué bonito es. Ay, híjole, es hermoso cuando alguien te asegura y te certifica de que está orando por ti. Y no dudo que Pablo lo haya hecho, ¿sí? Verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora, voy a volver a repetir esta parte. Ya la había dicho, pero tengo que repetirla. La versión que estoy leyendo es una versión Reina Valera 1960. Hay diferentes versiones, obviamente, diferentes traducciones. Casi siempre me he enfocado en esta versión de Reina Valera 1960 por la costumbre, porque la he leído desde que me convertí y la he mantenido casi siempre. Bueno, el estáis, el encontráis y todas esas cosas, ais y el ais, se va a hacer muy común en esta versión. Hay otras versiones que no hablan así, o que no los dice así, pero la esencia del mensaje no cambia. ¿Okay? La esencia del mensaje no va a cambiar nunca. Ok, vamos a ponerlo aquí. Voy a leer el verso 10 otra vez. Capítulo 1, verso 10. Rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Por qué confirmados? Porque se había fundado ya una iglesia. Ya la iglesia ya se había fundado. Y recordemos en el capítulo 28 de Hechos, cuando llega Pablo, llega como prisionero. No llega como dice aquí, como más o menos entendemos que dice aquí, que quiere llegar y viajar de donde esté a Roma. Aquí llega en el capítulo 28 de Hechos, el apóstol Pablo llega como prisionero, en calidad de prisionero, y aún así hay mucha gente que lo recibe como si fuera un personaje súper importante, que lo era, obviamente, ¿sí? Pero no era muy común el que pasara eso. Verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que es común en vosotros y a mí. ¿Cuál fe? La fe de Jesucristo, en Jesucristo. Amén. El verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado,
para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿De cuál fruto qué fruto estamos hablando? De la propagación de las iglesias en Filipenses, en Colosenses, en Gálatas, todos estos lugares donde, en Efesio también, todos estos lugares donde Pablo ya ha ido a las iglesias, fundó en su primer viaje, estableció en su segundo viaje, y en su tercer viaje prácticamente está haciendo trabajo misionero ya de establecer concretamente cada iglesia. Este es el último viaje en el capítulo 28 de Hechos. Fue el último viaje de Pablo a las iglesias. Ya había terminado su segundo viaje, y su tercer viaje prácticamente fue en cadenas. Verso 13 otra vez: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Fíjate nada más, la única referencia que vemos, o que entiendo yo que hay estar en Roma de Pablo en este momento, es esta carta. Esta carta que Pablo está mandando a Roma. Ya vimos anteriormente por medio de quién y cómo está Pablo mandando la carta, ¿sí? Y lo que quiero enfatizar es que vamos a ver de aquí, desde el capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, vamos a ver las necesidades de los gentiles, las necesidades de los judíos y las necesidades universales. Hoy vamos a tocar solamente, y si no me equivoco, solamente la necesidad de los gentiles, la necesidad que hay entre los gentiles, del verso 18 al verso 32, que es todo el final del capítulo. Vamos a comenzar aquí. Tenemos que poner atención para poder ir tomando en cuenta los puntos que ya puse ahí. Entonces, aquí del verso 18 en adelante, vamos a ver, voy a leer el verso 16, que es el poder del evangelio. Hace la introducción Pablo acerca del poder del evangelio, porque lo que va a anunciar a continuación tiene que ver con este verso 16 y 17. ¿Ok? Dice, capítulo 1 de Romanos, versos 16 y 17. Vamos a leerlos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, en este mismo punto, aquí se revienta en los 1800, no me acuerdo qué, pero aquí se revienta la liga, o se revienta aquí la relación entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Cuando Martín Lutero lee esta parte, hace una revolución completa, solamente por algo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero lee esta parte, en Romanos 3, 21 y 26 también habla más o menos, y vuelve a repetir lo mismo. Pero esto de que el justo por la fe vivirá es prácticamente todo el movimiento reformador de la iglesia en manos de aquellos hombres que se atrevieron a ser diferentes de la iglesia tradicional. Amén. Ahora, de aquí del verso 18 en adelante está la necesidad del gentil. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y era realidad, ¿sí? En aquel entonces había muchas personas que, no siendo judíos y no siendo creyentes tampoco, había
una inmoralidad, había mucha tranza, había mucho quítate tú para ponerme yo y todas esas cosas que hay en la política. Ahora, dentro del pueblo había mucha impiedad, ¿verdad? Lo vemos ahí, estamos leyendo aquí del capítulo 1 de Romanos, verso 18. Y dice el verso 19, porque lo que Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Wow. Se me va a hacer difícil no irme más adelante. Nomás quiero ser superficial en mis comentarios, pero si alguien me pregunta, ¿dónde está Dios? Hey, mira a tu alrededor. ¿Dios existe? Me preguntan. Claro que existe. Claro que existe. ¿Sí? So, este verso 20 del primer capítulo de Romanos habla acerca de ese Dios. Verso 19 una vez más dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y la excusa más común de entonces para todas las personas, y creo que todavía hay veces, están regresando, bueno, estamos como humanidad, estamos regresando a veces en acciones y hechos, estamos regresando a adorar a la creación en lugar de adorar al creador. Entonces las cosas que son manifiestas se toman ese lugar que a Dios le corresponde y adoramos a la creación más que al creador. Y aquí no hay excusa. No tenemos excusa. Nosotros no tenemos excusa. La idolatría estaba a su máximo en aquel entonces. La idolatría, no había un lugar donde no se adorara más de un solo Dios, especialmente los griegos. Pablo más adelante, en uno de los viajes que hace a los griegos, dice, he visto varones que todos son obviamente pues religiosos, son personas que son entendidas en las cosas de religión, tanto que de todos sus dioses o de todos sus lugares, todos sus estatuas que tienen aquí, hay un lugar que está vacío pero que tiene un emblema, dice, al Dios no conocido. Pues ese Dios, dice Pablo, ese Dios es el que les vengo a hablar el día de hoy. Bueno, vemos aquí que la creación, o que lo que se ha dado manifiesto, Dios lo ha manifestado y no tenemos excusa. Capítulo 1, verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, como los griegos, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo mismo que pasó a Faraón. Su corazón fue endurecido, fue entenebrecido. Fue tanto que Dios permitió endurecer ese corazón para que él mismo hiciera las cosas que hiciera o cometiera los errores que cometió al no haber permitido o al no haber dado seguimiento a la palabra que dio, obviamente. ¿Sí? Pero aquí no tenemos excusas. Sin embargo, no le glorificaron a Dios, dice en verso 21. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este mensaje va directo a todos aquellos que son gentiles idólatras. Directo. Hay una necesidad, pero no lo puede decir Pablo, hey, necesitas a Jesucristo. Porque punto que le crean que Jesucristo es Dios, pero lo van a tomar como un Dios más. Entonces Pablo tiene que hacer un preámbulo, tiene que hacer una base para decir lo que va a decir. Y dice, punto 1, Dios se revela desde el cielo. Punto 2, Dios manifestó todo lo que puedes ver. Dios hizo todo lo que puedes ver y no tienes excusa de creer que hay un Dios.
Punto 3. Ahora agarran y se creen más sabios que Dios y empiezan a adorar a hombres, a imágenes de hombres, a imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira, las cosas que Pablo va haciendo los va haciendo con un propósito específico. Bueno, vamos a repetirlo. Capítulo 1, verso 24 dice: por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En esta parte donde dice que entregaron por sí sus propios cuerpos, hay muchas cosas que hoy en día, wow, la depravación sexual, la identificación sexual o el de la denominación de los sexos hombre y mujer. Y ahora vamos a tener, por la sociedad se añaden y se incluyen, se inmergen, se insertan, se injertan todos estos diferentes tipos de sexualidades, o sea, de identificaciones, ¿verdad? Como el LGBT y todo ese rollo. Okay. Bueno, no es nuevo. No es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. El Imperio Romano, una de sus distinciones, era el hecho de que tanto la homosexualidad como el hecho de tener relaciones con animales, el hecho de tener a criaturas, a adorar criaturas, imágenes y todo ese rollo, es de antaño. Pero Pablo no puede decirles que se van a ir al infierno. Pues puede, pero no era el plan, no es el plan. Entonces aquí dice: por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en el capítulo 1 de Romanos, verso 24. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Confirmamos lo que hemos estado diciendo. Capítulo 1, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra la naturaleza. Contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dentro de los comentarios que podemos ver, dentro de las situaciones reales que se viven hoy en día, que se vivieron hace 2000 años, que se han vivido por los años pasados, y los que desgraciadamente vivirán por los pocos años que les quedan. Porque Cristo viene pronto. No olvidemos eso. Cristo viene por su iglesia, por su esposa. Y todo aquel que no esté conforme a lo que Dios demanda de aquel que cree, del que cree nada más, ¿okay? Del que cree, vuelvo a repetir. Si no estamos conforme a lo que Él demanda de aquel que cree, aquel que cree en el Dios único y todopoderoso, por medio de su Hijo Jesucristo, va a perderse, se va a perder. Esa es la verdad, no hay vuelta de hoja. Pablo está aquí dándole este mensaje y está comenzando con una parte fuerte, pero está dándolo en su literatura, en su escritura, está dándolo con una sutileza que cuando da el ramalazo, cuando da el golpe, ya lo aceptaste porque es la realidad. ¿Okay? Verso 28 del capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que se me hace muy conocido, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fíjate, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. 23 cosas, una lista de 23 cosas, de 23 adjetivos, de 23 hechos, actos, no son adjetivos, son actos, actos que se estaban practicando, cosas que se estaban practicando en ese momento, en ese entonces, que hoy en día no nos son para nada desconocidos. Hacemos series de televisión con todo esto, hacemos novelas con todo esto y aplaudimos con todo esto. Nos intrigamos con todo esto. Nos da comezón el oír y nos da comezón el saber más cuando vemos estas cosas. Es real, no estoy inventando, aquí está hecho, aquí está escrito. Pablo sigue en el capítulo 1, el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. No solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Ahí terminamos el capítulo 1. Ahora, no terminamos el capítulo 1 y Pablo da media vuelta y dice, vamos a hablar de otra cosa. No, esa es la necesidad de los gentiles. Estas cosas son las cosas que los gentiles están practicando, las personas que no son judíos están practicando, y para ellos es normal, es natural, es cosa de todos los días. A algunos les ha de gustar más, a algunos les ha de gustar menos, algunos tienen más dioses que otros, qué sé yo. Pero Pablo está dando y atañendo esto precisa y específicamente a las personas que no son creyentes, aquellos que no conocen el Torah, aquellos que no entienden y que no conocen a la ley y a los profetas, porque les es fácil practicarlo. Es tan fácil que lo practican todos los días, es tan fácil que es notorio, aunque Pablo no está en Roma, pero es notorio porque se habla por todas partes. Mira, tú sabes, tú conoces, cuando en un lugar hacen cierta cosa, cierta práctica o por ejemplo, bien fácil, bien sencillo. Voy a poner un ejemplo. Cuando juego de vez en cuando, o no, cuando voy a correr y me tuerzo un pie, se me tuerce el tobillo o algo, ando preguntando a ver quién soba, ando preguntando a ver quién es un buen sobador. Y ando pregunta y pregunta a 2, 3 personas, tanto a las personas que van conmigo en el Uber, como personas que yo conozco. Y unos me dicen, conozco una persona pero está en Los Ángeles. No, está muy lejos. Conozco una persona que está aquí en tal ciudad. Es buenísimo, pero hace ventosas. O digo, no, yo con ventosas no me animo. Nomás quiero que me soben, yo nomás quiero que me acomoden ahí el tendón, el músculo, no sé qué fuese lo que se torció. Y la gente se va comunicando estas cosas unos a otros. Esta gente, la misma gente con la que nosotros nos convivimos, y la misma gente con la que de alguna manera estas personas que practican esas pues son prácticas muy, muy serviciales. Un sobador, la verdad que a mí me encanta ir con los sobadores para que me acomoden ahí. Tiene rato que no voy, conozco a un hermano, obviamente hermano en Cristo, que practica eso. Me imagino que su papá o alguien le ha de haber enseñado, y él practica eso de sobar. No te soba y no te barra de aceite, no, simplemente acomoda las cosas y se acabó. ¿Qué voy con esto? Es que cuando alguien practica algo y es bueno en hacerlo, la voz corre, la información corre. Ahora con las redes sociales, pues ya no sabes si creer o no, pero conoces y sabes. Pablo
conoce que todas estas cosas están pasando. Todas estas cosas que él menciona. Pero no puede decirles de entrada, esto está mal hecho. Tiene que dejarles saber por qué está mal hecho. Voy a leer otra vez para que tomemos en cuenta y consideremos las cosas, las palabras que están aquí escritas, que son prácticas que se están llevando a cabo en ese momento. Y volvamos a entender y pongamos atención cuáles de esas prácticas se te hacen familiares a ti. Una vez más. Desde el capítulo 1, verso 29. Dice, no, voy a dar el verso 28. 28, 29, 30. 31, 32, sí, todos. Capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cosas que no convienen. ¿Cómo cuáles cosas que no convienen? Estando atestados de toda injusticia. Injusticia no conviene. Fornicación. Obviamente no conviene. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ya llevamos 10. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, ya llevamos 20, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 23 actividades, 23 actos, 23 hechos reprobables por Dios, 23 cosas que no convienen, 23 cosas que no convienen. Si estamos en el año 2023, qué casualidad, bueno, nomás estoy acomodando ahí la cosa, pero año 2023 y aquí estamos leyendo 23 cosas que no convienen. Dice en el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes? Aquellos que ya creyeron. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mira, esta última parte es bien importante. Si yo conozco a alguien que lee cartas, un ejemplo, si yo conozco a alguien que lee las cartas, pero yo no practico leer cartas, vuelvo a repetir, es un ejemplo, si yo conozco a alguien que lee el café, o que lee la mano, que hace cualquier cosa, que practica la ouija, por ejemplo, pero yo no la practico, pero estoy con esa persona a un lado, y me asusta, y me gusta, pero no la practico yo, ¿verdad? O voy con la persona, ay, acompáñame, vamos a que me hagan una limpia. Sí, yo te acompaño. No, yo no lo hago esas cosas porque yo soy cristiano, ¿verdad? Pero esa persona dice, ay, me hicieron la limpia y me siento muy bien. Y luego dice, no, pues sí, es cierto, aquello le hicieron la limpia. Se sintió muy bien, por cierto, la verdad que ya lo veo que está mejor y todo ese rollo. Cosas así pueden ser casi imperceptibles en el momento. Tú no las practicas, pero tú apruebas y tú te complaces con los que la practican. Ahí está, prácticamente está literal. Si tú eres una persona que estás mirando este video y de alguna forma, de alguna manera, de algún modo, en algún aspecto de tu vida, conoces, te suenan estas 23 actividades, estas 23 cosas reprobables, que no convienen al ser humano, que Dios entregó a la mente reprobada solamente. Yo no quiero tener una mente reprobada, pero si te han sido familiares en este momento, por favor, arrepiéntete, dale al Señor la oportunidad de entrar en tu corazón y que Él quite y limpie y haga lo que tenga que hacer
para que tú ya no vuelvas a hacer las cosas, esas mismas prácticas. Y que cuando tengas a alguien que la estás practicando, tengas el valor y la decencia, bueno, no valor, decencia, nomás el valor, no la decencia, nomás el valor de decir, ¿sabes qué? Yo te recomiendo mejor que no lo hagas. Yo me retiro, yo no soy partícipe de estas cosas. Algo que que por favor hagamos y que digamos y que tengamos ese valor de decirlo. Porque si ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, la verdad. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese cómo Pablo está dando esta pauta a los gentiles, a las personas, ¿sí? Como el primer paso que vimos, la necesidad de los gentiles. ¿Qué necesidad? Esta es la necesidad que tienen. Tienen estas 23 actividades, estas 23 cosas que no convienen y las estás practicando. No las estás practicando, pero estás con alguien que las practica y te complaces estar con esa persona. Bueno, Pablo está siendo específico. Pablo está siendo considerado con aquellos. Y lo estás haciendo, sí, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Sí hay problema. Ahí está el problema. Dios entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo dice el capítulo 1, verso 8. Y luego las enumera. Y luego dice que tales que practican, los tales que practican estas cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Por qué te digo lo que te dije al principio? Porque si empiezas a aceptar cosas, tú vas a empezar a hacerlas y después te vas a complacer más con hacerlas. Y te vas a tener la necesidad de hacerlas, ¿sí? Entonces, entre más lo evitemos, mucho mejor. Entre más nos alejemos de esas cosas, mucho mejor para nosotros. Vemos cómo el capítulo 1 se acaba y junto con él también este video. Vamos a mirar mañana, capítulo 2, donde estaremos mirando la necesidad de los judíos. Esta es la necesidad de los gentiles, ¿sí? Por estas cosas, primero hay que darles a entender que si entiendes que hay un Dios, pues, ¿qué crees? Ese Dios así hizo todas las cosas. No lo puedes negar. Sabes que ese Dios hizo todas las cosas. Pues de todas esas cosas, en lugar de alabar a Dios, estamos alabando a la creación, en vez de ser creador. Y encima de eso, Dios, por ver que hay idolatría, porque eso es idolatría, Dios los entrega y Dios les da una mente reprobada y hacer cosas que no convienen. Da la lista de las cosas que no convienen. Dice, no tan solo no convienen y no tan solo son dignos de muerte, sino que se complacen en hacer tales cosas, se complacen en practicarlas. Esa es la necesidad de los gentiles. Esa es la necesidad de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. La necesidad de aquellos que no son judíos. La necesidad de reconocer primero el pecado, reconocer primero la situación donde estamos. Es como el alcohólico que no puede determinar que es alcohólico hasta reconocer que tiene el problema del alcoholismo, ¿sí? Mi padre fue miembro de Alcohólicos Anónimos desde que yo recuerdo, desde que yo tuve memoria. A mi padre nunca lo vi tomado. Sin embargo, tengo muchas historias, no nomás de personas familiares, sino de personas ajenas a mi familia, que me decían lo que mi padre hacía cuando estaba tomado. Y obviamente hubiera sido una vergüenza para nosotros, sus hijos, haberlo visto en ese momento. Gracias a Dios no lo hizo cuando nosotros ya estábamos grandes, y no lo hizo a pesar de las circunstancias, y no lo hizo a pesar de los reveses que le da la vida, que le dio la vida más bien. Mi padre ya está con el Señor y nosotros tenemos al menos yo tengo esa imagen de mi padre que nunca tomó, nunca lo vi tomar una cerveza, nunca lo vi tomar alcohol, aunque sí lo oí hablar de cuando tomaba alcohol. Son dos cosas muy diferentes, son dos cosas demasiado diferentes, son apartadas, hay un abismo entre las dos, porque una persona que ha tenido el problema de alcoholismo y ha sido capaz de eliminar ese problema o tomar una decisión firme, no tanto
por él, sino por sus hijos, es digno de admirar. Yo admiraba a mi padre, lo admiraba y lo respetaba mucho. Entonces, él reconoció que su problema era el alcoholismo y no quería traer eso a sus hijos. Yo considero que es un buen ejemplo también y por eso lo quiero compartir con ustedes. Más adelante voy a estar compartiendo más cosas, obviamente, pero aquí tenemos la finalidad de ir capítulo por capítulo y aquí se acabó el capítulo 1 de Romanos. Los capítulos de Romanos son un poquito más cortitos, ¿sí? Vamos a ir poco a poco, pero no quiero abusar tampoco del tiempo de todos ustedes. Vamos a hacer la oración, obviamente por todos ustedes. Gracias Yolanda Méndez, gracias Ignacio Muñiz, gracias, muchas gracias. A Yolanda no lo tengo aquí en la lista, ¿o sí? A ver Yolanda, te voy a añadir porque eres awesome. Vamos a ver. A Yolanda, sí, cómo no, Yolanda Méndez, aquí como la hermana Yolanda Méndez, por favor Luis, a Yolanda Méndez, gracias, Ignacio Muñiz, vamos a hacer una oración por todos ustedes y vamos a ponerlos por nombre y apellido. Gracias bendito Padre por esta bendición de poder leer tu palabra. Mira Señor, Señor, me da comezón el hecho de poder irme más adentro, sin embargo reconozco Señor que no todas las personas que van a estar mirando este video tienen el tiempo de estudiar o el tiempo de leer tu palabra. Sé con ellos, Padre Santo. Sé conmigo, Padre bendito. Hay muchos comentarios que he leído en referencia a Romanos. Sin embargo, tenemos que ser lo más simple posible, lo más prácticos posibles, puesto que esto simplemente es un impulso para que ustedes, como los que están escuchando, para que ustedes reciban la bendición de Dios. Y bendito Dios, te pido bendito Dios por cada uno de estas personas que están mirando el video. Guárdalos y cuídalos, Señor. Enséñales cuáles las cosas que ellos necesitan. Muéstrales, Señor, en sueños, en visiones, Señor. De las cosas que si algo están haciendo mal, muéstraselos, Señor, para que lo eliminen, para que entiendan que tú tienes cosas mayores y mejores de las cosas que están haciendo ahorita. Si alguno se encuentra en pecado, si alguno se encuentra en transgresión, Padre, perdónalo. Perdónanos. Porque, Señor, no soy libre, Señor, de no cometer pecado. Soy imperfecto, soy de todos los pecadores, como diría Pablo, el primero. No soy digno, Señor, de leer tu palabra. Sin embargo, tengo la oportunidad de hacerlo y te agradezco, te alabo y te bendigo, Señor. Pido bendición para cada una de estas personas que están en mi lista, Señor. También le agradezco a Braulio Humberto Córdoba Suárez, que está ahorita, que acaba de entrar, Señor. Te doy gracias por él. Guárdalo, Padre Santo, bendícelo a él, a su familia, a sus generaciones por venir también, Señor, porque la bendición tuya viene de generación en generación. Quiero pedirle una bendición especial, Señor, para Braulio, para Ignacio, para Yolanda, para las personas que están aquí, Señor, en este momento. Pero también te pido, Señor, la misma bendición para Ave de Jesús, para Adalberto González, para Agustín Romero, para Alicia Moreno, para Amadeo Alfredo Arias, para Ana Matamoros, para Apolonio Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Reyes, Arturo Martínez, Billy Bryan Jr., Celia Ponce, Cristian Leal, David M. Reynoso, el doctor Tommy Cázares, para Eduardo Vaina Castillejas, para Ellen Ruiz, para Eli Escobar Boquiño, para Elvia Tapia, para Estela Espinosa, para la familia Leal Rodríguez, Señor, toda la familia Leal Rodríguez, para Frankie Andrade, para Gaspar Longo, para Gregorio del Rosario, para Hugo Eduardo Leal, para Ian Esquivel Reyes y familia, obviamente. Todos ellos representan una familia, Señor. Para Ignacio Muñiz, que ya lo había mencionado. Para Irma Martínez, para Isabel y José O'Neill, para Israel Isi Vega, para Israel Leal, para Joana Escobar, para Jorge Mesa, para José Alfredo Leal, mi hermano, para José Mauricio Rodríguez y toda la familia Rodríguez Arcos, para Josh Perales, para Julián Rodríguez, mi hermanito también, para Ken Vara, para Kowalski Padilla, Laura Castellano Blasquez, mi maestra, Leticia Hernández, para Luis Leal, José Luis Leal, mi hermano mayor, para Marcio Rodríguez, para Margarita Leal y para mi tío Arturo Leal, Señor. Gracias por el milagro, Señor, gracias por la sanidad del esposo de Margarita Leal.
por Margo Martínez, por María Chaires, por Mariana Aldaz, mi esposa, por Maribel Quintana, por Maricruz Leal, mi hermana, por Mario Escobar, mi primo, por Mario Preciado, por Marisol Reyes, por Marisol Castillo, por Marta Molina, por Martín Ramírez, por Miguel Aldaz, por Nabor Ordóñez, Naún Castillo, también primo mío, por Nicolás Flores, por Noah Laken, por Oscar Arturo Méndez, por Patricia Ramírez, por Phil Rosemary Tapia, por Pra López Day, por Ramón Aldaz, por René Perales, por Rick Strong, por Rodolfo Esteban, por Rogelio Leiva, por Ronnie Chaván, Rosa Leal, Ruth Verduzco, también por David y Erika, sus retoños, sus hijos, por Sara Valero, por Segovia Hernández Freddy, por Sherry Leal y David Leal, por Silvia Hernández, por Silvia García, por Sonia Escobar, mi madre, por Teresa Moreno, por Todd Ennis, por Sánchez, por Tomás Sánchez, por Tonjo Song, por Tony Arevalo, por Tony Ayala, por Viri Escobar, por Xochitl Baltazar, por Jerry Bueso, por mi hermana Yolanda Méndez, que también está aquí. Gracias, gracias, gracias. Bendito Dios, porque cada uno de ellos, Señor, han sido, Señor, parte esencial, Señor, de este camino que estamos tomando, Señor, de la lectura y comentario, Señor, de tu palabra. Es simplemente es un animarlos, Señor, a que sigan la lectura, que hagan, Señor, un hábito, Señor, de leer tu palabra poco a poco. No tienen que leer todo el libro completo, pero tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces, Señor, su entrada, su salida. Tú sabes, Padre Santo, su acostar, su despertar. Te pido, bendito Dios, que seas con ellos. Guárdalos y cuídalos, Señor, de esta generación perversa, Señor, que realmente estas cosas que estamos leyendo, lo estamos viendo todos los días. Y estamos reconociendo, Señor, que tú los has entregado, Señor, a una mente reprobada. Ya no hay forma, Señor, más que ellos recapaciten, que ellos entiendan. Y así como lo hacía Pablo y lo hizo Pablo, Señor, en la epístola de los Romanos hace tiempo atrás, ahora es también trabajo de nosotros. Decir, mira, esto es lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. No es nuevo, esto es lo que estaba pasando, no es nuevo, esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que Dios todavía puede hacer por ti. Y esto es exactamente la salida a tu problema. Pero ¿cómo podemos, Señor? ¿Cómo podemos nosotros decir lo que no sabemos? ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? Gracias, Padre. Muchas gracias porque estamos empezando este camino, este camino de lectura para nosotros reconocer primeramente nuestra necesidad y así poder ayudar a otros en la necesidad que tengan. Guárdanos, cuídanos, guíanos, llénanos de tu Espíritu Santo y que tu amor, Señor, pose en nuestros corazones. Que la gracia y la salvación, Señor, tengan cavidad en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y que seas tú, Señor, con nosotros. En Cristo Jesús pongo mi oración y que tu Espíritu Santo nos anime y nos dé el querer y el hacer de leer tu palabra todos los días. Amén y amén y amén. Muchísimas gracias, Braulio. Amén. Claro que sí. Nos estaremos mirando. Hasta la próxima. Próximamente estaremos leyendo, o primeramente Dios estaremos leyendo mañana. Mañana tengo iglesia en casa, estaremos aquí obviamente compartiendo y tenemos la oportunidad de leer capítulo 2. Vamos a leer capítulo 2 de Romanos. Vamos a hablar de la necesidad de los judíos. Ya hablamos de la necesidad de los gentiles, todos aquellos que no son judíos. Ahora vamos a hablar mañana de la necesidad de los judíos. Capítulo 2, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 8. ¿Okay? Mañana lo pongo también en las notas. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta luego.